Pues muy bienvenidos a esta nueva versión de nuestra conversación del Dije. Hola Fish, ¿qué tal? ¿En Buenos qué, en días. qué estaba? Empezamos con una discusión leve que se fue tornando, como siempre, menos leve, más pesada, acerca del árbol de realidad actual. Eh, José Armando tenía una pregunta, una inquietud acerca de, de si el árbol de realidad actual contenía las cosas o las guías que nos ayudaban a, a después poder definir con más claridad qué es lo que tenemos que hacer para cambiar y resolver la realidad actual e ir mejorando las cosas. Eso fue lo que entendí, José Armando, me corrige si me equivoco. Sí, Y complementando un poquito es cómo sí, se pasa de un conflicto medular a identificar el problema medular o viceversa, si se tiene el problema medular mediante la técnica inicial de interpolación, que arriba tengo los efectos indeseables y abajo tengo una causa profunda, una causa raíz, eh, y entonces de la causa raíz me está mostrando por qué existen los efectos indeseables, pero no me está mostrando por qué no se ha cambiado, por qué persisten. Entonces, por eso se define que debe existir un conflicto. Entonces, y que ese conflicto es una contradicción entre dos acciones o posiciones que tiene un supuesto equivocado que genera, que produce ese conflicto y que a su vez produce el problema medular. Entonces, en términos de proceso de identificación con el cliente es, oiga, si yo ya tengo definido el problema medular, la nube de conflicto, perdón, la nube de conflicto, ¿cómo derivo de la nube de conflicto el problema medular o viceversa? En esencia, ese es cómo paso de un lado a otro de Bueno, manera lógica con los datos que tengo. tal vez esto sea un tema de definición, que a qué le dice uno problema. problema medular, porque para mí el problema medular está definido por el conflicto. O sea, O sea, sí. Sí, adelante, adelante, Fish. Dale. cuál es mi mejor definición de problema? Es algo que es algo que está ahí, que cuando lo conozcamos vamos a decir, ah, tú te llamas problema, pero eh, lo vamos a ir a conocer a través de sus síntomas. Entonces, es algo que me provoca un hecho, una cosa que a mí me molesta en la realidad, me molesta, un hecho. Y que cada vez que yo trato de resolver ese hecho y tomo alguna acción para resolverlo, tenga o no éxito resolviéndolo, al tomar esa acción me genero otro hecho. En general uno sí tiene algo de éxito mitigando o eliminando el primer hecho, y entonces, pero me provoco otro hecho que me molesta igualmente. Entonces digo, ah, ok, ya eliminamos el primero, ahora vamos a eliminar el segundo. Pero para eliminar el segundo hay que tomar la acción contraria. Y aparece el primero otra El vez. problema es que aparece el primero. Entonces, es como el balancín, uno baja uno, sube el otro y así, ¿no? O una balanza. Por eso es que muchas veces cuando uno le están mostrando cómo resolver conflictos en general, y, y muy pocas veces esto se asocia a la palabra problema. Pero normalmente cuando uno le está mostrando cómo resolver conflictos, se lo representa como una balanza, donde uno tiene que lograr un equilibrio. ¿Te has escuchado? Una solución amigable. Entonces, todas esas expresiones tienen que ver con que uno ha aceptado el hecho de que es imposible tener el sándwich o la torta y además comérsela, que es una cosa de suma cero. Pero entonces llega Goldratt
bueno, copiando a Newton también y probablemente otros pensadores. Yo primero, echando para atrás, que vi algo explícito, Newton, y no porque yo lo haya ido a investigar. Escuché a mi amigo Eli Goldberg. Entonces fue a mirar qué es lo que ha dicho Newton. Entonces cuando dice Newton que la naturaleza es extremadamente simple y armoniosa consigo misma, implícitamente lo que está diciendo es que no existen las contradicciones. Henry Charles Schuller, no sé si siguiendo a Newton o a quién, pero un ruso que vivió en la Rusia soviética, en los primeros años de la revolución, de 1900, o sea, le tocó en 1917, siendo, no sé, haber tenido 14 años el hombre. Él, en su vida, su contribución fue desarrollar este método que se llama TRIZ, donde lo resume en una sola frase, en, en un libro que escribió que se titula Y de pronto el inventor apareció. En realidad no sé si está traducido a español, lo podríamos traducir con Javier. Se Sí. llama And Suddenly the Inventor Appeared. Y como en el tercer o cuarto capítulo, ya no recuerdo muy bien dónde, dice, el acto de inventar es simplemente eliminar una contradicción técnica. Entonces, todo esto está convergiendo al hecho de que ahora con la técnica que inventó él y de la nube de conflicto, cuando uno escribe la nube de conflicto, lo que está es describiendo ese problema. Y entonces le decimos problema a algo que nos produce esta oscilación o nos deja en uno de los extremos del conflicto atrapado, aguantándonos el otro hecho indeseable. Ese es un problema. El problema es algo que no tiene mucha salida, o sea, no es, los problemas no existen por vagancia, por falta de diligencia, porque uno no ha intentado resolverlos. Los problemas reales existen porque uno no sabe qué hacer. Porque cuando trato de resolver uno, me aparece el otro, y cuando resuelvo el otro, me aparece el primero. Por lo tanto, eh, cada vez que uno encuentra un efecto indeseable en la realidad, debajo hay un conflicto y tiene un efecto indeseable gemelo, o sea, o primo, asociado. O sea que cuando yo resuelvo el primero, me aparece el segundo. Entonces, los árboles de realidad actual en general son una visión bastante parcial de la realidad, son solamente una parte del conflicto, un lado del conflicto. Cuando uno los arma con o sea, a partir de efectos indeseables. Entonces, cuando uno llega a, a buscar cuál es la causa raíz de todo eso, por ahí por los años 90, a él se le ocurrió, para no herir susceptibilidades de nadie, porque, claro, presentaba el árbol de realidad actual, que era una visión parcial, y un área de la empresa salía golpeada y los otros pues tomaban palco y aplaudían el análisis, decían que fantástico es, era culpa de producción, era culpa de nosotros. Entonces, ahí se le ocurrió esta cosa de el árbol de realidad actual de comunicación, que en su base tiene conflicto, y entonces al construir nubes particulares y consolidar, entonces estamos haciendo un ejercicio de abstracción, pero que tiene ciertos supuestos, que hay filósofos de la ciencia que contradicen violentamente, dicen eh, ¿cómo se llama? El proceso inductivo no lleva a generación de conocimiento. En realidad lo que estamos haciendo son inferencias. Inferencia, exacto. Esto es inductivo. Para mí me ha ido bien. También me pueden decir lo que quieran, que esa cosa no funciona, pero en general funciona bastante bien. Lo que pasa es que el Sí. cerebro humano
no solamente se programa con un solo algoritmo, sino que además tiene un montón de otros mecanismos y usa la deducción también para poder ir comprobando sus inferencias. Y ahí es donde aparece el efecto causa-efecto que usó Eli durante un tiempo para comprobar sus árboles. Entonces, respuesta más corta, o sea, resumen de todo lo que acabo de decir, el conflicto medular es la expresión del problema fundamental que tiene la empresa, que se manifiesta en los supuestos que le dan sustento a ese conflicto medular. Entonces hay que mirar cuál de esos supuestos es el que hay que, o sea, Retar el o que uno cambiar. le quiere entrar e invalidar de Exacto. alguna manera. Pero esto es todo un tema a Un tema, nivel sí. abstracción profunda, bueno. Y, y después cuando uno lo ve en la práctica, perdona Gustavo, termino, ves en la práctica cómo efectivamente el conflicto medular tiene muchas manifestaciones muy concretas, muy particulares, que están todas dibujadas en el árbol de estrategia táctica, o sea, perdón, del árbol de realidad actual. O sea que uno puede ir a decir, todos estos hechos indeseables de la realidad y todos los que podemos deducir a partir de ellos provienen de una sola cosa, que es este conflicto modular. ¿Y siempre es así? ¿Nunca te quedas solamente con el árbol de realidad actual? Esa es una pregunta que se contesta con yo creo que sí. Sí, Me tienen que tenemos demostrar un caso contrario. Sí, es un gran supuesto acerca de que efectivamente va a seguir funcionando, pero hasta ahora, y por eso te No se ha decía, roto. Esa no se ha máquina no se ha roto, roto. y lo que te decía, Daniel, que en todas las veces que hablamos, o todas las veces que hablamos con compañeros, uno, pues, no es que lo hagamos nosotros siempre, pero sí es bueno y es la disciplina de uno entender cuáles son los efectos indeseables, validarlos, validar el ambiente que uno está mirando y no cometer el error de asumir que ya sabe. Entonces, los principios otra vez, y cuando uno hace eso, pues por lo menos tener un mapa ahí. Yo les conté del análisis muy rápido que hicimos después de haber hecho las entrevistas en la empresa esta de empaque, y que cuando presentamos el árbol de realidad actual, que era muy simple, con dos fuentes de problemas, que era el modo de operación de la eficiencia en producción y el pronóstico, digamos, en el tema de la gestión de los inventarios. O sea, la respuesta fue, qué diagnóstico tan preciso, ¿sí? O sea, sin llegar a ser extremadamente genérico, o sea, con las palabras que ellos nos dijeron de todas las entrevistas que hicimos, pegó y caló desde el punto de vista que habíamos entendido bien su rol. Gustavo hace rato tiene la mano levantada, está haciendo ejercicio. Bueno, gracias. Respecto de lo que mencionaba recién Matías, de que aparece la inducción en el razonamiento, si uno atiende las reservas legítimas, ¿igual hay inducción o estamos haciendo un proceso deductivo? No, o sea, pero las reservas provienen después de que uno se le ocurrió una idea, ¿no es cierto? Se te ocurrió una idea que no fue producto de una tormenta de ideas, sino que fue producto de que ahora ya sabemos cuál es nuestro objetivo, a quién le queremos disparar. Tenemos nuestro supuesto, lo queremos invalidar. Entonces ahora sí se nos ocurren ideas para invalidarlo. Y una vez que tienes una de esas ideas, siguiente paso podría hacerse, se puede omitir también, pero normalmente conviene hacerlo cuando uno está comunicándole a mucha gente. Es el árbol de realidad futura, que es solamente una especulación de lo que pasaría si que pusiéramos en la práctica nuestra idea, ¿cierto? Entonces tú tienes el árbol de realidad futura con todas las cosas positivas y bonitas. Y ahí viene después
preguntarle a las personas que probablemente van a ser las que tengan que poner en práctica la idea. Y si hacemos esto, no les puede pasar nada malo. Y entonces salen potenciales efectos negativos que hoy día no existen, pero que podrían existir si ponemos en práctica la idea. Entonces vienen las reservas negativas. ¿Esa era la pregunta? Sí, a ver, en realidad tal vez lo expresé mal, pero yo recuerdo Ok. haber leído en el libro de William Dettmer, El proceso de pensamiento lógico, todos los pasos para tener justamente un pensamiento lógico y no caer en inducciones, en hacer deducciones donde estemos tirando flechas transatlánticas, como la llama ahí el autor. Si uno está teniendo en cuenta todas estas cuestiones, que hace un rato Javier mencionaba algunas de ellas, por ejemplo, que no haya tautología, que no hayamos hecho inversión de causas y efectos, chequear que no haya causas insuficientes, Estaba hablando todas de esas cuestiones. las 7 reservas de, o sea, las 7, ¿cómo Las es que se llama? categorías, sí, de Esas, las reserva 7 categorías de legítima reserva. eso. De legitimar. Si uno siguió esa secuencia, igual estamos corriendo el riesgo de hacer un pensamiento inductivo, porque más fortaleza que todo ese razonamiento, estamos tirándole un arsenal de deducción lógica. ¿Me explico? Claro, pero estás deduciendo en forma lógica algo que uno infirió. Mira, yo no me estreso mucho Enredo, con sí, eso. yo tampoco. Mi Cero. sugerencia es, al final de cuenta, cuando uno termina con el conflicto, y ojo que para mí lo importante es el conflicto tiene que manifestarse en un modo de operación, porque José Armando le preocupaba qué es lo que bloquea. Lo que bloquea es que uno opera de una manera que es distinto a lo que deberías estar haciendo si quisieras resolverlo ahí. El modo de operar basado en que ese conflicto existe y no lo hemos resuelto porque no entendemos todavía cómo resolverlo, es lo que me hace repetir acciones y oscilar de un lado para otro. O sea, por ejemplo, en algunos casos, una empresa que está tratando de mantenerse, y estoy medio entre inventando y sacando algo de la experiencia. Una empresa que está tratando de mantenerse vigente, entonces está en el dilema de invierte dinero en transformación digital o no. ¿Ya? Y entonces ponen algún sistema y entonces después les parece muy caro, entonces nos van y deciden desarrollar ellos la solución internamente, entonces contratan gente y están en todo ese dilema y esquemando plata y no terminan de resolver el problema. ¿Ya? Entonces al final es, bueno, ¿qué es lo que creen que está pasando con la transformación digital? O sea, ¿cuáles son los supuestos profundos que tienen que ver con transformación digital y con la contratación de recursos y con la utilización de sistemas para lograr los objetivos de negocio? Algo de eso está ahí que uno tiene que desgranar y entender y que la gente te tiene que decir, esto es lo que yo creo. Y como eso es lo que creo, eso demuestra por qué estoy tomando estas decisiones o las explica. ¿Ya? No, sé que El año por es ahí, muy a brochazo grueso, pero... ¿cuándo fue que hicimos lo de cristal? ¿En 2010? 2010. ¿Sí? Sí, Yo ahí estuve en una de esas reuniones en Miami sí. y en los intervalos de preparación, conversando yo con Lisa, le dije, aquí entre el conflicto medular y el árbol de relectos que ya habíamos construido, que fueron muy creativos, pues nos sacaron más de 40 con 44 Más efectos negativos 40, solamente sí. en la lista original. Original, sí. Dijimos, nunca sale más de 40. Yo Así, le bueno, ahí dije, va. por definición o sea, de nuestro análisis, esto es una foto de lo que está pasando hoy en la realidad. Y entonces normalmente no es que esté oscilando de una semana a la otra o un día para otro entre
un conjunto de efectos indeseables y otro conjunto de efectos indeseables, sino que uno le sacó una foto en el momento del tiempo que hizo el análisis. Entonces yo le decía, entre el conflicto medular y este árbol, ahí me falta algo. Me falta algo porque uno puede explicar solamente una parte del conflicto con todo el árbol. Entonces hay que poner una cosa hacia el medio. Entonces le dibujé una cuestión así como una papa, así, una patata, ¿no? Una cosa en medio, que sea la unión. Y años después yo vi que Rami salió con esta historia del círculo vicioso. Y dije, este es el elemento. Esto es lo que nos faltaba para unir el árbol de realidad actual de arriba con el conflicto modular abajo. Y entonces con los círculos viciosos uno puede explicar mucho más. Además, es bastante intuitivo y empezamos a hablar también en un idioma que compartimos con otros cultores del pensamiento sistémico, ¿cierto? Exacto. Y eso, con nuestro amigo también... Martín y demás, se puede. Sí. Y así, José Armando, cuando uno expresa el modo de operación, ¿sí? O el actuar de las personas en la organización, como ese círculo vicioso, el círculo vicioso lo que está demostrando es por qué están atrapados. ¿Por qué no ha cambiado? O sea, responde esa pregunta este ejemplo de eso que dijiste de la transformación digital. Yo leyendo pues artículos, posts que aparecen ahí en internet, que uno se embasura con cuánta cosa aparece y hace mala multitarea todo el rato. Exactamente. Y vamos a ver qué hay. Sí, interrumpe el trabajo. Bueno, aparecía uno que hacía una distinción entre no lo mismo digitalizar la empresa que hacer una transformación digital. Entonces, en la aplicación decía, digitalizar es poner en medios digitales y meter en internet y meter todo digital y aplicación en el teléfono, lo mismo que están haciendo hoy. Eso es digitalizar la empresa. Hacer la transformación digital es hacer una transformación de procedimiento donde uno aprovecha toda la tecnología para hacer las cosas mucho mejor. Entonces yo ahí me quedé pensando y dije, ajá, esto está súper interesante porque en el fondo lo que estamos diciendo es una tecnología trae beneficios sí, solo si era una limitación del sistema. Entonces vamos a mirar cuál es el poder de esta tecnología, número uno. Segundo, vamos a ver qué limitaciones podríamos elevar con eso. Tercero, cuáles son todas las reglas actuales. Entonces digitalizar es como ponerle rematches a la inercia de seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, pero más rápido o peor. Exacto. O sea, usted va en un bocho, en un Volkswagen, ¿no? A toda velocidad en su proceso y en 20 kilómetros hay un barranco, ¿ya? Entonces uno lo que tiene que hacer es corregir el curso, pero en lugar de eso lo que hacemos es cámbiale el motor al bocho, póngale un motor de Ferrari y pise. Pedal to the metal y ¡pum! Para que se estrelle más rápido. Eso es lo que pasa. Y con más estilo, eso sí. No, con un estilo, imagínate un bocho con un motor de Ferrari, la volada que va a pegar del precipicio para abajo, o sea, por lo menos 200 metros va a volar. Pero entonces contestando ya concretamente pues, la pregunta de José Armando, uno con el árbol de realidad actual le ha pintado un diagnóstico bastante preciso a lo que le pasa a la gente. Lo más importante, yo creo, es que uno tenga la respuesta emocional. Es decir, sí, estamos re jodidos y este es un diagnóstico correcto. Y ese es solo el primer paso. Ahora hay una apertura a decir, por fin estoy viendo más o menos claro qué es lo que nos pasa. Y entonces usted me dice que podemos encontrar cómo resolverlo. Sí. Una solución simple a esto. Puede ser la promesa, ¿sí? Soy todo oído. Por favor, siga adelante explicando.
Ahora, de ahí que se nos ocurra una solución, no hay una garantía de que sea rápido. Yo ya tengo mi experiencia, pero tal vez lo único que demuestra es que yo soy muy lento, ¿no? A veces me he demorado 8 meses, otras veces me he demorado solamente 3, pero Sí, no dándole por falta, vuelta. no por falta de entusiasmo. Sí. Pero no, pero fíjate que todas estas cosas, todo va convergiendo. ¿Han escuchado? Yo debería ser coleccionista de frases para después hacer una fábrica de galletas de la fortuna De china. Bueno, fortuna, sí. esa frase que dice, los innovadores normalmente están enamorados de su solución, cuando en realidad deberían de estar enamorados del problema. Qué frase, qué Toma, frase, qué carajo. profundidad, bueno. Ya casi me ahogo. Claro, Tírenme un salvavidas, por favor. claro. No, está genial. Está Entonces, genial. son frases que significan algo, pero entonces uno dice, yo por lo menos me digo, puta, voy a aprender algo nuevo y escucho eso y digo, pero si eso no es lo que hacemos en teoría de restricciones todo el rato, weón. Tratamos de entender el problema, ahora enamorarse del problema suena como Sí, un un poquito poco demasiado. psicótico, pero Sí. digamos, o sea, supongo que se refiere a ser muy obsesivos de que uno quiere resolver un problema, ¿no? O sea, el foco no está en qué bonita es mi solución, sino que el foco está en qué tan potente es mi solución para resolver el problema. Eso es lo importante, resolver el Exacto. problema. Es si realmente estoy resolviendo o no el problema. Exacto. Ese es el criterio. En promedio, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes llegar a un diagnóstico? Hacer toda esta serie de entrevistas, armar los árboles de realidad actual, hacerlo en su escritorio y después exponerlo. ¿Cómo es ese ciclo? Menos de 2 días. 24 horas. Sí, yo iba a decir 2 días elapsed time, o sea, entre que uno hace las entrevistas en un día. Por ejemplo, la última vez que lo hicimos Matías y yo, nos repartimos mitad y mitad más o menos a la gente. En un día los habíamos entrevistado a todos, en otro día se armaron los árboles y en otro día los presentamos. O sea, pero la Pero pregunta era, tiempo, en cuánto tiempo lo armamos? Eso. en O sea, 24 horas se hizo si todo ese trabajo. desde el tiempo de las entrevistas es variable dependiendo de la disponibilidad de la De gente, la disponibilidad de la pero gente. tiempo de toque son, pues, póngale 30 minutos por entrevista, bueno, 45 minutos por entrevista 45 con y uno votos, se sí. hace unas 5 a 10, entonces ahí ya tiene pues 8 horas, 7 horas de entrevista, ¿no es cierto? O sea, 2 días entrevistando. Y después con toda esa materia prima en la mano son un par de horas haciendo el árbol. No Y mucho más que eso. después una mañana comunicándolo Yo más o veo que menos. Daniel toma nota en una hoja de papel, después no sé si nos va a cobrar estos plazos de entrega. Y después voy a decir, mira que ustedes me dijeron que eran 8 horas y me salió en 16. Está bien. Hay un contrato, güey. Y en esas entrevistas incluyen la visita a la planta, si es una empresa de Sí, producción. sí. Sí, sí. O sea, si se puede, Si se puede vamos ir a la hoy en entrevista día, exacto. con los zapatos de seguridad y con protectores auditivos y los lentes protectores. Más el permiso Yo ya no llevo oficial, el por lo casco menos en porque Colombia. te En Colombia prestan. tienes que tener un permiso oficial, un seguro para poder acceder a las plantas o algo así. Bueno, A veces te lo a exigen. veces te lo piden, o sea, que tengas seguro de salud por si hay un accidente. Sí. Es básicamente eso. Claro, cuando es fuera de Chile, entonces hay que andar con su seguro de viaje. Exacto. Por todas esas cosas estamos equipados.
Claro. ya experimentados en el tema. O sea que este tema de, ¿Alguna- de la lógica un tema enredador, es de que, entretenido, digo. o sea, que uno explica esto, te puedo hablar 3 horas, pero después ponerse a trabajar Duele la cabeza. sí, pues. Es cansón, es cansón, es es- cansón. Me decía mi hijo Matías que no sé dónde sacó esta estadística, pero que en los días de campeonato de ajedrez, los jugadores de alto rendimiento, de los que están ahí, que tienen Los máster su y vainas, elo sí. sobre 2600, 2700, 2800. Bueno, 2800 hay uno, creo, hoy, o dos, no sé. Está Magnus Carlsen y no sé quién más. Pero sobre 2700. Todos esos, creo que se gastan, era una cosa como 4000 o 5000 calorías diarias, o algo así. Fut. O sea, que bajaban de peso y todo, y solo por estar sentado ahí pensando. Y dije, ¿en Ahora veo por qué serio? no bajo de, Yo, ahora veo por qué no yo bajo me de lo peso. creí porque me lo dijo, pero ¿eh? Ahora veo por qué no bajo de peso. Tengo que empezar a pensar más, Claro, hay que pensar con más. con más ahínco. No, pero es cansador, ¿no? Sí, A mí me no, gusta el ajedrez, entonces a veces estoy jugando nada más que para pasar el rato y me vuelan, pero todo. Porque no me queda ni un peón. Y cuando me concentro, entonces ahí peleo un poco más, pues. no. Pero es que hay que ponerle. Mate. ¿Alguna Sí, otra bueno, ese es inquietud, muchachos? el objetivo, el mate. Yo Si, tengo si una abrimos otra inquietud, nos van a quedar 1 hora más, ¿eh? Yo, Bueno, No, o por lo menos registrar para el jueves que viene. ¿Quieren que le Perdón, haga Daniel. la práctica o la dejamos para la próxima? ¿el qué cosa? En lo siguiente, me ha pasado, supongamos que en compras encontramos que la solución para lo que le pasa a la empresa que tiene demasiada materia prima sería comprar frecuentemente para tener unos buffers más chicos Ujú, y que haya mayor flujo, ¿no es cierto? ujú. Entonces, la respuesta del gerente de compra fue: la gente no te va a comprar esa idea. ¿Por qué? Porque me decía, por ejemplo, las cajas. Me decía, si el comprador pudiera comprar las cajas para todo el año, las compraría sin producción, no lo molesta más de que nunca tiene cajas o que cuando la va a buscar no están. Y además, si hoy día llegamos a lograr que ellos compren cada 30 días, imagínate si cada uno tiene 10 órdenes de compra que gestionar, le vas a poner 40 órdenes de compra, si van a tener que gestionarla semanalmente, por ejemplo. Entonces me decía, ¿cómo hacemos para ponerle un indicador de tal manera que su comportamiento cambie? Porque te van a decir que sí, que van a intentar de cambiar, de comprar una vez por semana, pero van a seguir, porque si no le estás agregando trabajo y van a tener que tener más órdenes de compra que gestionar, más órdenes de compra que activar y por supuesto que la gente no quiere trabajar más. Ese es un conflicto que siempre aparece. No O sé sea, si básicamente Perdón. lo que me estás diciendo es que la solución que uno le va a proponer al departamento de compras no le resuelve un problema al departamento de compras. Eso es no, lo quizá le resuelve el problema este de que hay demasiado inventario, pero la gente es que no cuando solamente, mira, cuando tú tienes demasiado inventario, lo único que me estás diciendo, tienes demasiado inventario, yo te pregunto inmediatamente, ¿y qué nivel de faltantes tienes? Exacto. y tienen Y tú me faltantes dices, también. no, no, pero yo tengo solo exceso de inventario. Y dice, no, si tienes exceso de inventario, tienes faltantes con toda seguridad. Ujú, Pero con sí. toda seguridad, eso no, Está- no me cabe la menor duda. Dice, ¿cómo puede estar tan seguro de eso? Estoy tan seguro de eso porque las restricciones, o sea, hay elementos, son
todos limitados, pero algunos son restricciones activas y otros que no. Y, y tú tienes dos restricciones que son limitadas con toda seguridad. Uno es el capital de trabajo y el otro es el espacio en bodega. De acuerdo. Entonces, como tienes ese problema de espacio en bodega y a veces uno no ha repuesto bien algunas cosas y te faltan, y en una fábrica que te falta una materia prima, ahí te quiero ver ser jefe de compra. Bueno. Puta, Yo y jefe quisiera de decir algo al producción se respecto. alía con el gerente comercial y el gerente general y te hacen la vida, pero de cuadrito. De cuadrito. Yo, Sí. antes Daniel, un comentario nomás Sí. para complementar lo que dice Matías. Lo que yo he visto es que puede ser que la disponibilidad de materia prima, disponibilidad sea alta con altos inventarios, pero cuando uno va y le pregunta al jefe de compra o al departamento de compra, viven expeditando cosas, precisamente por eso. No, Porque pero es siempre, porque, pero expeditar es solamente síntoma de que tenían faltante, sí, o sea, son puras exacto, emergencias. a eso me refiero. Ah, Lo que ya. dije fue, tienen alta disponibilidad, pero el trabajo, el Ujú. esfuerzo es persiguiendo cosas que les van apareciendo, que les faltan, porque la fábrica está manejando programaciones de acuerdo a lo que tiene y lo que le falta, están corriendo. Entonces viven en ese infierno. Cuando uno cambia a hacer compras más frecuentes, la disponibilidad se mantiene, el trabajo cambia, en vez de andar persiguiendo los faltantes, estoy colocando solo más transacciones regulares. Y por definición, el estrés baja. Esa sería mi manera, Daniel, de Bueno, cómo, pero después viene entre la comillas, segunda vender pregunta, el... dice, Sí, manejar de órdenes de compra, ¿cómo es distinto que manejar 40? Entonces yo te contesto eso de esta manera. La, el proceso de poner la orden de compra, enviarla al proveedor, después de emitir los pagos, después de hacer la recepción de mercadería, todo eso no se puede automatizar. No, no son Sí. procesos que finalmente se pueden automatizar y que cada uno hace lo suyo y ya. Disculpa para intervenir precisamente en este momento. Lo que yo he interpretado del planteamiento de Daniel es que él planteó un sentido de la solución, que es sencillamente disminuir el periodo entre pedidos y por lo tanto Sí, aumenta esa carga de trabajo. la Pero cantidad de pedidos. el sí, próximo paso es simplemente cambiar el modo de operación, porque el gerente lo que le está planteando es una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que los empleados del área de compra pues no van a aceptar ese aumento del trabajo. Entonces ahí hay un supuesto de que no va a aumentar el número de trabajadores o que no va a cambiar el modo de operación. Y yo tengo un amigo en Chile precisamente que desarrolló un sistema que ayuda precisamente a resolver ese problema. Entonces lo que hay es que hacer el planteamiento, por una parte, de cuál es el sentido de la solución y la otra parte es de cómo hacerlo. Y cómo hacerlo es cambiar el modo de operación con una herramienta que más bien podría ser que esa gente termine de trabajar más temprano durante Sí. todos los días. A eso me refiero, o sea que en el fondo es cambiar un modo de operación donde 10 horas de orden de compra requieren muchísimo trabajo de planeación, de forecast, de calcular, de conversar con gente, de convencer al departamento, al gerente de finanzas que le pase la plata, y así. Y es muchísimo trabajo hacer de orden de compra. Hacer las de orden de compra en el ERP es nada. Es todo el trabajo para generar esa orden de compra. Hacer 60 órdenes de compra, donde ya están todos decidas las cantidades, incluso se puede automatizar. Uno exacto. lo sube en un proceso. O sea que en la práctica es lo que estamos hablando, que las tecnologías. Gustavo, dale. Sí, Sí, perdón. Yo acuerdo plenamente. De hecho, lo tenía para preguntar también recién cuando dije, bueno, si abrimos esta puertita, creo que se va a dar un debate interesante y Daniel la abrió y me encantó porque era lo que quería plantear. A nivel interno con mi cliente, yo vengo trabajando esto, de hecho, en un par de reuniones anteriores ya lo hemos estado hablando, me han tirado sugerencias muy valiosas
respecto del proceso de compra, de trabajar con el abastecimiento. Y el día lunes, tu amigo chileno, Daniel, me pasó un video hermoso, que lo trabajé con mi cliente sobre, me pasó Matías un video muy lindo sobre el impacto que tiene de colocar órdenes semanales, órdenes frecuentes, y la gente, mi cliente lo vio y dijo, está bárbaro, esto es lo que ya nos dijiste meses atrás, lo venimos implementando, pero si no le metemos órdenes grandes a nuestro proveedor, no nos da bola, no nos da bolilla, lo guarda, y como están todos sobredemandados, están Es un supuesto, ¿cierto? enfocándose. No, esto está sucediendo. No, Esto, es un supuesto que puede ser válido bajo ciertas circunstancias y que hay que invalidar, o sea, que el proveedor no considere más importante un cliente porque la orden de compra es mayor. Porque en la práctica, ¿cuál es el supuesto? O sea, desde mi punto de vista, todos los clientes deberían de ser igualmente importantes, pues ya que el proveedor está en el otro, En la joda, sí. sí, en la otra mentalidad. Entonces, el tema es cuánto represento yo para el proveedor al año, no en una sola orden de compra. bien. Esa cuestión, el punto con todo esto es que ya estoy puertas afuera de la empresa, donde todo esto que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? De persuadir, ya no es con mi cliente, sino con el proveedor de mi cliente, Sí, con el cual hoy yo no estoy teniendo acceso. ¿Me explico? Entonces, es como decir, no es que quiero, y me da bronca asumir el relato de víctima y decir, bueno, hasta acá llegué, porque lo que pero quiero justamente es empoderar al ese es tu cliente para... desafío ahora. Exactamente, Exacto. el punto es... Sí, Javier. Mi comentario a eso, Gustavo, es, ya no es mi cliente que lo maneja la gente de ventas, sino que es mi proveedor. Entonces mi pregunta, ¿la compañía tiene alguien que maneje proveedores? Número uno, sí, ¿cierto? Número dos es, ¿será que el rol de un jefe de compras o de un departamento de compras tiene que empezar a cambiar y hacer cosas diferentes a las que normalmente hace, que es solamente transaccional? De búsqueme 3 cotizaciones, hágame esto, coloque la orden de compra, reciba, pague. Puede ser que se convierta en un trabajo un poquito más estratégico, sobre todo cuando la compra está más difícil. Y entonces porque esa es la necesidad, entonces, y es distinto a lo que normalmente estoy acostumbrado a hacer, no lo voy a hacer. Sí, y en ese punto es que venimos trabajando. El problema es cuando te encuentras con que la solución pasa por desarrollar de cero proveedores, porque los que hoy hay, empiezas a buscar el abanico, porque eso fue lo que empezamos a hacer. Eso sucedía, era simplemente comprar. Había una persona en compra, después hubo dos, y empezaron a delegar tareas que no eran exclusivamente de compra, como salir corriendo a buscar un pedido. Esas cosas pasaban. Ahora ya hay un ingeniero, además, que se está dedicando a buscar proveedores. Pero claro, en un país donde las importaciones están cerradas y los proveedores locales están todos sobredemandados, ¿no? La situación está bastante difícil. En algunos casos se viene logrando esto de decir, bueno, busquemos otros proveedores, vayamos a visitar la fábrica, sentémonos a conversar. Pero hay otros Bueno, tipos que pero me ya, cuentan que directamente no te atienden el teléfono. tal vez entonces no es una a la semana, a lo mejor es una vez al mes, así tener más inventario, menos frecuencia, las órdenes son más grandes, pero una vez que fijaste la frecuencia, por lo menos ya le eliminaste una de las fuentes de variabilidad al inventario. Sí, Son eso dos sí. fuentes de variabilidad, uno la variabilidad del consumo y otra es la variabilidad del tiempo de reposición. Y esa variabilidad del tiempo de reposición, o sea, la buena noticia es que es sobre todo debido a políticas propias. Entonces, cuando tú ya eliminas esa variabilidad, entonces los errores que vas a cometer con el inventario son mucho menores. Mucho Eso es menor. número uno.
Después pelea con los proveedores a ver si eres capaz de aumentar la frecuencia, reducir el tiempo, entonces ahí reduce más el inventario. Pero el primer paso es hacer lo que uno puede hacer sin decirle nada a nadie, o sea, sin convencer a los proveedores. Bien. Exacto, eso que dice Matías, tenemos un ejemplo clarísimo de la realidad donde nuestro cliente era una pulga para el proveedor, o sea, una pulga literalmente. Entonces, fíjate los efectos contradictorios que uno observa en la realidad. Esta pulga, ¿sí? Que no le compra absolutamente nada, no representa ni el 0.01% de las ventas de este gigante, ¿sí? Sin embargo, ha recibido el premio de este gigante como el mejor distribuidor del año. ¿Ya? ¿Ok? Qué bueno. Ese primer detalle. Entonces, segundo detalle. Cada vez que colocamos un pedido, como tenemos un lead time que oscila entre 60 y 90 días y tendiendo a 120, ¿cómo hacemos para que nos manden lo que pedimos? Porque nos mandan cuando se acuerdan, cuando viene el contenedor y tenemos una gran cantidad de faltantes. Nuestra recomendación fue, vamos a hacer un experimento. Vamos a escoger una categoría de insumos que ustedes necesitan y vamos a empezar a colocar un pedido todas las semanas. ¿Eso qué va a hacer? Va a inundar el sistema de ellos de pedidos. Pero como ellos no embarcan nada que no sea contenedor lleno, vamos a ver qué pasa. Oh, sorpresa, en 3 meses empezaron a llegar contenedores todas las semanas y empezaron a reducirse los problemas de disponibilidad. Después de 6 meses, 8 meses, 9 meses más o menos, se hizo una reunión usual con este proveedor porque son parte de la misma red de marcas, ¿sí? O sea, es Bosch, ¿ya? Entonces, este distribuidor y esta fábrica o este conglomerado industrial, entonces se hizo una reunión, la pulga fue a visitar al elefante y entonces y en la presentación les dijo, estamos haciendo este trabajo en distribución, estamos haciendo esto, tenemos estos resultados y como consecuencia teníamos que aligerar la cadena de suministro para nosotros y hemos estado colocando órdenes semanales, las cuales ustedes han venido sirviendo extremadamente mejor de lo que habían hecho en los años pasados. No tenían ni idea que estaban haciendo eso y cuando fueron a revisar se dieron cuenta que no les causaba ningún problema. Porque si había el producto, era llegar y meter en el contenedor y cuando el contenedor estaba lleno, se fue. El contenedor ya no era un contenedor por producto, sino una mezcla para este cliente. ¿Ya? Y así siguió funcionando. No hubo que hacer mayor cosa. ¿Ya? Lo que llama la atención es que el elefante no nos haya llamado para saber cómo se hace, para repetirlo de ellos. Son cosas que pasan. Sí, cuando tienes un Daniel. elefante donde la conversación es con el pelo de la cola del elefante, entonces es muy difícil mover el Bueno, resto del vamos animal. a permitir que Daniel cierre. Listo. Sí, en 2 minutos y nos despedimos. Para la negociación con el proveedor. Creo que en el libro Cadena Crítica, Goldratt ahí dice, cambiarle tiempo por plata. Sí. Supongamos que sea algún elemento crítico, insumo crítico, y claro, los tamaños de los lotes, cuando uno le va a negociar que entregue por semana, te van a decir que no. Por ejemplo, las imprentas, típico, que cuando tienen que hacer etiquetas, ese tipo de cosas. ¿Es válido hacer esa propuesta de no, cobrame más caro? Cuando vino Eli a Chile, yo necesitaba, o sea, se me ocurrió una semana antes del evento que quería lapiceros impresos con un logo, ¿no? O sea, o virome, o como le llamen, a los bolígrafos, impresos con un logo. Entonces me puse a averiguar y había ¿tú andas con uno ahí? No, Ah. Bueno, tengo... No, yo después hice tantos que los boté a la basura. Sí. Bueno, pero además cambié el logo, cambié la empresa, cerró todo. No, pero ese no es. Bueno, estoy mostrando el ejemplo. No, Ya, eso no es un ejemplo. Entonces, no, sí, me acuerdo cuál es. le conté a Eli esta Sí. historia. Entonces le dije, yo les decía, y lo necesito para pasado mañana. Y dice, no, imposible. Todos me decían imposible. Entonces,
Cuando ya me había quemado 2 proveedores que me hacían imposible que me fuera por ahí. Entonces llamé a un tercero y le dije, por un tubo se llama. tengo un negocio que proponerles. Pues les quiero pagar el doble del precio de lo que ustedes cobran normalmente, no sé cuánto cobran, pero les quiero pagar el doble del precio, si es que fueran capaces de entregarme pasado mañana. Hubo un pequeño silencio en el teléfono. Y dicen, ¿qué Largo. cosa necesitas para pasado mañana? Necesito unos bolígrafos con este logo y no sé. Si lo podemos hacer. Pero como te queremos como cliente, no te vamos a cobrar el doble, no te preocupes. Entonces yo le ¿Qué conté tal? esta historia a Eli. Bueno, le conté esta historia a Eli. Y me dijo, no estaban preparados para aceptar un trato de ganar-ganar. Se sintieron, son personas honestas, se sintieron robando y entonces no quisieron aceptar. No quisieron. Una cosa más, ¿hay alguna posibilidad de obtener el video que dio Gustavo? Pídeselo a Gustavo que te lo mande. Yo Sí, te lo paso, sí, obvio, es obvio. parte, Sí, sí. es parte de un curso, es como la segunda o tercera módulo, son un curso pequeñito que tengo en academy.goldfish.cl. Ok. Ustedes pónganse en contacto conmigo y yo les digo cómo se hace. Listo. Está bárbaro el video, Daniel. Fantástico. Ok, bueno, si se Y puede... son 2 minutos. academy.goldfish.cl. Perfecto. Bueno, Bueno, estimados, entretenido. La próxima semana tendremos otra de estas animadas conversaciones. Muchas gracias. Fantástico. muchas gracias. Un abrazo. Abrazos para todos. Feliz fin Chao, de chao. semana, chicos. Vale. Gracias. Digo, por mañana.